Muy buenas, bienvenidos al directo. ¿Cómo estáis? Previo ya, Gran Premio de Tailandia, y vamos a comentar cómo está el ambiente, cómo está todo para este primer Gran Premio de la temporada, en el que no sé cómo estáis vosotros, pero a mí como me cuesta ya esperarme al viernes y empezar a ver a los pilotos y ver cómo va a empezar este año 25, con todo lo que se espera, con todos los sueños, las ilusiones que hay, sobre todo, obviamente, por Marc, y con todo ese lío que ha habido estos días con Pedro Acosta. Bienvenidos al directo P1, atención para Crea tu vida consciente. Hola, 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 hola. P2 para Jorge Sánchez. Muy buenas, Jorge Sánchez. P2 para ti y P3 para mi amigo DJ Tiago CR. ¿Qué tal? Tiago TCR, ¿qué tal? Pues nada, bienvenidos al directo. ¿Qué tal? Tomeu Martorell, muy buenas. ¿Qué tal? Octaví Sánchez Martí, Luis, como fan de Márquez. ¡Uy! Mira qué mensajito más chulo. Como fan de Márquez, me tomaba mal tus comentarios, pero me has ido ganando desde el discurso técnico y ahora sigo en tu canal muy de cerca. ¡Ánimo! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Vamos ganando comprensión en el canal. Bien, 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 Octavi, gracias. Javier, bueno, ¿qué pasa hoy, tío? ¿Cómo estamos, no? Javier Remigio, los mejores, Manolo Murillo y Luis, gracias, muy buena. Un cordial saludo desde República Dominicana, gracias. José Manuel Benítez, muy buenas, ¿qué tal? Sergio Sánchez, ¿qué tal? Márquez, el mejor de la historia, Filao, central oficial, ¿qué tal? Mario Balaguer, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Brian R. desde Andorra, aquí, Andorra, aquí está. Bien. Oye, pues buena manera de empezar el directo, buena manera, ¿eh? Sí, buenos mensajes en el chat, aquí Andorra, mi colega DJ Tiago, no está Mateo, de momento no está Mateo, el antipeco y antizúñiga, que somos amigos, pero es antizúñiga y antipeco, pero vamos a hablar de Acosta, ¿eh? Sí, vamos a hablar de Acosta, ¿eh? Pedro Acosta marcando el territorio y echando vacante en el VR46. Oye, por cierto, lo dijo aquí Roberto Montijo hace tiempo, lo dijo en su medio, básicamente, en Motor Pasión, y ayer a mí me lo confirmaron también. Estaba preparado todo para Pedro Acosta en Ducati por si fallaba KTM. Tenía la silla asegurada en Ducati, que lo sepáis, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar por una crítica que ha hecho Toprak. Y yo no hablo de Superbikes porque no tengo tiempo, me encanta, ya lo sabéis. Si yo solo me dedicase al motociclismo, hablaría de Superbike, de todo, pero no puedo y hago mi selección de MotoGP. O sea, que no os enfadéis por eso, porque está justificado, ¿de acuerdo? Pero todo lo que se relaciona con MotoGP, pues lo comento, ¿ok? Entonces, ha hablado Toprak después de la Copa Ducati de Superbike. Sabéis que han estado 6 Ducatis, 6. Y voy a empezar por esto, porque se podría dar la situación en que MotoGP y Superbikes empezasen de la misma manera. ¿De acuerdo? Se podía dar esa situación, ¿eh? Ojo, porque 6 Ducatis primeras, y no descartemos que pase esto en MotoGP. Mira, Razglatioglu dice que se pira el Superbikes si esto sigue así. A ver, son las reglas, al final. Ducati ha asumido el reglamento, son las reglas y ya está. Pero es cierto que esto mucha gente no le gusta. A mí me da igual, básicamente, porque no es nada nuevo. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que ya está criticando la Copa Ducati. Y esperemos que esto, bueno, esperemos que me da igual si pasa o no pasa en MotoGP. Podría ser que esto pasase también en MotoGP. Y mira, se ha dado una situación este año en la que Ducati, con ese no riesgo como en el 23, que la 23 era más difícil que la 22, y sufrieron los pilotos con la 23, bueno, sufrieron más que con la 22, y con la 24, no han querido tomar ese riesgo, y se ha dado la coincidencia de que por primera vez en el MotoGP, en Ducati, van a haber 6 motos oficiales. O sea, hemos pasado de 8 a 6, pero hemos pasado de 4 y 4, de 4 motos oficiales a 4 satélites que eran diferentes,
a 6 motos iguales. O sea, ahora ha habido un parón en el desarrollo, porque el motor 25 se ha quitado de medio y se han quedado con el 24, y ahora con el 24, como ha dicho Peco, lo van a tunear, o sea, van a tunear la moto más, van a evolucionar la moto. Y eso va a ser mucho más fácil que desarrollar el 25. ¿Por qué? Porque tienen 6 motos en pista y cualquier dato que quieran evolucionar, un alerón, lo que sea, tienen los datos reales de motos exactamente iguales para evolucionarlo. O sea que van a tener realmente las motos oficiales de Márquez y de Peco y de DJ Antonio, van a tenerlo muy bien para crecer este 2025 sin riesgos, con una base consolidada y con muchos datos de Alex Márquez, de Morbidelli y de Aldeguer para crecer esas GP24.9 que ha dicho Peco con seguridad. O sea, ahora sí que tienen realmente la posibilidad de dar ese paso, y como las GP24 pues son competitivas, no descartemos que esto pueda pasar. Repito, es la primera vez que pasa que las 6 motos van a ser iguales en MotoGP. O sea, es alucinante. Así que vamos a acostumbrarnos a lo que ha pasado en Superbikes, porque a no ser que venga Aprilia, KTM, Pedro Acosta, que está muy motivado. Pedro Acosta está motivadísimo. A no ser que vengan las Aprilia y las KTM, esto podría repetirse en MotoGP. Y ojo a esas 6 Ducati, copiar, pegar, que van a estar evolucionando y creciendo de manera casi segura y sin riesgos, ¿de acuerdo? Bueno, sí, le han quitado el chasis, todo, vale. Era como el año pasado era más irreal que este, ¿no? El año pasado tenían concesiones, podían cambiar los chasis, y este año pues se los han quitado, ¿no? Pero yo repito, es un reglamento, Ducati ha hecho una apuesta, pues ya está, se ha metido de lleno y ya está, pues es lo que hay, ¿sabes? Así que ha pasado otras veces, no vamos a comentar más esto, pero que espabile las demás marcas, ¿de acuerdo? Sobre todo Honda, que bueno, que fiche bien, porque yo creo que ese título de BMW, creo que podría haber sido tranquilamente de Honda, si Honda hubiese hecho los deberes y hubiese fichado a Toprak, ¿no? Pero bueno, ahí no vamos a entrar. Así que, chicos, Buriram, sol, llega el sol a Buriram. Bueno, Buriram, la data, la fecha es diferente al Gran Premio. El Gran Premio fue en octubre, estamos en febrero o marzo, pero es un país en el que la temperatura y el clima es bastante homogéneo, ¿sabes? No hay diferencias, solo hay una época de lluvias que acaba ahora en febrero, por ejemplo, la época fría, pero la temperatura es muy constante y se prevé que los datos de la carrera y del test sirvan, obviamente, para este Gran Premio. A veces ha habido grandes premios que han habido test. Me acuerdo en Sepang una vez que iban a los test y luego la moto no iba bien en el Gran Premio, porque eran situaciones diferentes, ¿no? Pero aquí no, aquí parece que va a ser lo mismo. Y ojo, porque el domingo, sábado, domingo, pico, atención, y esto, mira, ahora vamos a ser unos pesados con las cosas técnicas, porque bueno, en principio se parte de una balanza muy equilibrada, y el desequilibrio puede ser los detalles, el impulso de Márquez, o sea, la fuerza de Márquez, y las condiciones cambiantes. Por ejemplo, 37 grados en el ambiente, que serán 50 en pista, digo yo, pues es un dato extremo. ¿Y qué pasa cuando hay esos datos extremos? Que el neumático hace spin, ¿sabéis, no? Que a veces, pues, cuando hay mucha temperatura, tampoco es bueno, y podría producirse esa situación de poco grip, y ya sabéis lo que hay cuando hay poco grip. O sea, los marquistas ya tenéis un primer aliciente, o sea, no hay lluvia, pero es temperatura alta, o sea que podría ser también un escenario favorable para los finales de carrera. Atención, finales de carrera, ¿de acuerdo? Pero bueno, chicos, Buriram, ya el circuito lo tenemos más que revisado todos y conocido. Circuito, dicen stop and go, pero es el 80%, el 70% stop and go, y la otra parte es más curvas enlazadas, tipo, bueno, tipo no hacen porque son enlazadas más lentas, pero sí que es un circuito stop and go en el que, atención, Marc Márquez sufrió el año pasado
en velocidad. Aquí Marc Márquez se quejó de la velocidad y fue una cosa asombrosa porque perdía más velocidad respecto a otros circuitos. E incluso Jorge Martín se atrevió a decir que no entendía por qué aquí la moto de Marc estaba corriendo menos. Como diciendo, ¿qué habéis hecho, no? Para que aquí corráis menos, porque no es normal que aquí corráis menos, ¿no? Pero Marc Márquez va con la GP24 y este es uno de los debates del año, de la temporada, ya lo sabéis. Y en el test, precisamente, pues tampoco hubieron demasiados datos a nivel de velocidad escandalosos respecto al año 24, ¿no? Sí que fue Alex Márquez quizá el que más destacó en ese cambio, pero lo que sí que yo me atrevo a decir ya respecto a la 24 para Marc, lo que sí que me atrevo a decir ya, a pesar de que los tiempos hechos en el test no hayan mejorado los del Gran Premio con condiciones similares, con neumáticos iguales básicamente, es la manera, la constancia de Marc en la carrera larga. Yo creo que de momento lo que yo sí que he visto, velocidad se ha mejorado un poco, nos ha superado la vuelta rápida, nos ha superado los ritmos de sprint, el de carrera de Marc fue muy bueno, pero en los entrenamientos Bagnaia hizo esos tiempos también con neumáticos usados. En el Gran Premio me refiero, no se corrió en seco, en domingo, no hay esa referencia, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que vimos es a un Marc más suelto encima de la moto, más suelto, una moto que tenía un problema de giro, una GP23 de giro, pero que Marc giraba, o sea que no tenía ese problema él, pero a base de meter esfuerzo. O sea que yo lo que sí que puedo ver y notar ha sido ese esfuerzo de Marc, que le va a ir muy bien porque ya tiene 32, viene de operarse y todo lo que sea bajar esfuerzo le va a ir muy bien a Marc. Y lo vi pues bastante suelto encima de la moto, a diferencia de la 23 que iba pues bastante más forzado en esa moto. Eso sí que yo lo he percibido así. Y eso, pues, es muy peligroso para Pecco Bagnaia en carrera, tener un Márquez, pues, más suelto, ¿de acuerdo? Pero bueno, veremos, circuito Stop and Go, curva 1, curva 2, que no existe casi, la 3, y hasta la 12 otra vez, pues nada, pues, circuito enlazado en el que Marc, por cierto, se sintió muy, muy a gusto el año pasado. Otro de los factores clave es que este circuito, no sé por qué, no sabemos por qué, nunca ha sido bueno para Pecco. O sea, ganó en lluvia, sí que ganó en lluvia el año pasado, pero tanto en 2023 como en el 24, en seco, tuvo problemas. En este Gran Premio concretamente, os acordamos de que pasó aquello que, bueno, pues, que Tardocchi le metió bronca porque le metió la moto Jorge Martín, ¿no? Y a partir de ese momento, Jorge Martín se fue largo, Pecco se quedó solo con Bastianini a unos metros, o sea, tenía pista libre, pero Pecco no encontró el feeling aquí. Y eso que el año pasado, del 23 al 24, aparte de cambiar los compuestos de los neumáticos, que fueron los nuevos compuestos con más agarre y más durabilidad, que menos drop, aparte de eso, que los tiempos han pulverizado del 23 al 24 por los neumáticos, Michelin endureció los neumáticos delanteros, concretamente los compuestos del blando y del medio, y la carcasa del duro aún era más reforzada todavía. O sea que, en principio, el 23 entendimos que Pecco pudiese tener problemas porque los neumáticos, un piloto que va muy apoyando con el delante, puedan ser más blandetes. Michelin rectifica, los endurece para el 24, pero en esa sprint volvió a tener problemas el piloto más técnico, tiquismiquis, si queréis también llamarlo, tiquismiquis, ¿vale? Tiquismiquis técnico. Técnico es una manera bonita de decirlo, tiquismiquis es una manera más, ¿vale? También tuvo problemas con ese neumático delantero. Pensamos una cosa, que en esta temporada el gap o sea, el punto fuerte de Pecco Bagnaia respecto a Márquez es la velocidad, o sea, es salir y tirar y marcar ese ritmo que hace siempre Pecco Bagnaia, ¿no? Pero recordemos que Marc con la GP24 ha hecho una pequeña mejora y que aunque Pecco tuviese o sea, la situación, ¿no? Que pudiese tener un poco más de velocidad, no le va a valer. Tienes que tener bastante gap con Marc Márquez, porque Marc Márquez siempre sabemos que pone el resto. O sea que vamos a ver cómo se las gasta Pecco en este año con ese empuje constante de Marc.
Recordemos los test, tanto Barcelona como Sepang como Buriram. Márquez ha sido un acoso constante. Aparte de subirse a la moto y darle al manco y ser siempre rápido, en Barcelona hizo muchas vueltas, en Sepang tiró vuelta rápida, aquí hizo vuelta rápida cada vez que podía. Siempre intentaba ser competitivo, mientras Pecco pues estaba pues a sus cosas, ¿no? Como siempre. Eso es lo que yo creo que vamos a ir viendo este año, ¿no? Y eso vamos a ver cómo lo soluciona Pecco Bagnaia al tener al lado pues a un tío que va a estar siempre FP1, FP2, siempre va a estar ahí, allí arriba, metiendo presión. O sea que eso va a ser muy, muy interesante. Yo si fuese el manager de Pecco le diría, oye Pecco, espabila. Espabila porque este año no tienes margen. O sea, este año no puedes hacer esto que haces tú, de ir el viernes, no siento el neumático delantero. El sábado clasificarte por los pelos y tal. Y el domingo ser fuerte. En principio, eso es muy peligroso. Con Marc al lado, Pecco, yo, es lo que le diría, ¿eh? Obviamente, Pecco a veces va mejorando, va de año a año, va él solucionando sus problemas y veremos si este año, ante ese empuje de Marc, que Marc no lo va a dejar ni respirar, Pecco hace algún cambio, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, vamos con más cositas porque está la cosa muy, muy interesante. Mira, por cierto, los piquéis, ¿eh? Pero Pecco 2, Márquez 1. ¿Vale? Pecco 2, Márquez... No, Pecco 2, Márquez 0. No, Márquez 1, porque en el test la ganó Márquez. Pero, es una coña, pero yo no había visto esto, ¿no? Que han hecho un torneito de básquet y ha ganado Pecco, ¿no? ¿Vale? Si os fijáis, en el esquí, también la ganó Pecco en el esquí, ¿vale? Y parece que... Mira, ¿ves? Aquí parece que el tema técnico, el tema aquí es, pues, o sea, jugar a básquet hay que tener manos, ¿no? Es un poco el reflejo de ese, ¿no? El reflejo de la técnica de Pecco. Hace un deporte técnico como el esquí, ¡pam! Hace un deporte técnico como tirar a la canasta, ¡pam! Le gana. O sea, es un poco... Parece que no, pero es un poco la parte técnica de Pecco, ¿no? En la que se pone a Marc en esas cositas, ¿no? Es una chorrada, pero me ha parecido gracioso comentarlo, en las que no he entendido lo de Ducati, porque Ducati se ha dedicado a hacer estas fotos durante la pretemporada. Sabéis que la pretemporada ha sido todo una bálsamo, todo una balsa de aceite, dijéramos, donde Ducati pues ha tenido discursos similares, ya hemos comentado muchas veces, pero aún así se han dedicado pues a hacer estos piques de básquet, de esquí, estas fotos de Pecco, de Marc, de Pecco, que a mí estas fotos, en serio, es como una especie de provocación a nosotros, a los que informamos, diciendo, no vais a poder escribir portadas de líos. Vamos a tener los pilotos tan controlados que nosotros mismos vamos a hacer los memes, las portadas, con Márquez y Bagnaia en plan duelo, pero amistoso. Mira, hoy he hecho algo que hacía tiempo que no hacía, y no sé por qué lo he hecho, me ha salido adentro, ¿sabes? Y le he enviado un WhatsApp. Le he enviado un WhatsApp al jefe de prensa de Ducati. Le he enviado un WhatsApp. No sé por qué, me he puesto como en su piel, ¿sabes? Como he visto que ha hecho esta tendencia, ¿no? De este control que han tenido, ¿no? Sobre la información de Pecco y de Marc. Pues le he puesto un WhatsApp deseándole suerte, ¿sabes? Digo, oye, mira, suerte en este año porque va a ser complicado eso seguramente, ¿no? Márquez está empujando, Pecco parece que lo tiene... Le he puesto, Pecco parece que lo tiene controlado, parece, por los tiempos que han hecho. Márquez está empujando un montón. Marc, si lo consigue, va a ser una pasada. Y si gana Pecco, pues también. No sé, le he hecho una como ensalada allí. Y me ha respondido algo muy simple que me ha gustado. Y me ha dicho, lo vamos a pasar bien. Lo vamos a pasar bien. Y yo creo que después de todo lo que hemos hablado, sabéis que me gusta mucho Pecco, sabéis que estoy valorando mucho lo que hace Marc, ¿vale?
me gusta Pecco por el estilo, no por la persona, ¿no? En sí, yo no soy sectario en estos aspectos, ¿no? Es más, tengo aquí reservado ya la estantería para Marc, si gana el título, porque yo considero que si Marc gana este título, sabéis que creo que la etiqueta de mejor del mundo, que para muchos ya lo es, pues yo creo que dejará debate olvidado. Ya creo que no habrá dudas sobre esta etiqueta, ¿no? De mejor piloto de la historia. Además, si gana el año que viene, yo creo que automáticamente son 2 títulos, ¿no? Porque si gana este año 25, el 26 está ganado. O sea, eso sí que os lo digo ya. Si el 25 gana, es como si ganase 2, porque 26, si no se lesiona, está ganado, ¿vale? Yo lo veo así, ¿sabes? O sea, que es como si ganase, pues, 2 títulos seguidos, ¿no? Pero si lo hace, yo con todo lo que ha pasado en Marc y con todo lo que he vivido yo, este cambio de estilo, más que nadie, mucha gente ha pasado de todo este tema y se ha dedicado solo a esperar el momento, ¿sabes? Porque muchos informadores se han dedicado a esconder sus argumentos, bueno, a equivocarse en sus argumentos y a aparecer solo cuando Marc está arriba. Y algunos, mientras estaba en Honda y ha hecho paso en Ducati, hemos ido analizando todo y lo que ha hecho Marc durante esta etapa de Ducati en el año pasado, la hemos ido viviendo y explicando y valorando. Yo creo que al final era un ejercicio obligado explicar bien a la gente el proceso que ha hecho Márquez, lo que le ha costado. Porque la gente dice, no, es la 23, la 24. No, chicos, a ver, también la moto hace, pero lo que ha hecho Marc de cambiar todo lo que ha cambiado para estar donde está, para mí, con un contexto súper en contra de lo que él estaba acostumbrado a pilotar, a los 32 años sí que ha cogido la moto campeona, la mejor moto, lleva la mejor moto, pero hay 6, ¿de acuerdo? Al final, esto de la mejor moto siempre funciona así. Para mí, o sea, todos los campeones del mundo al final siempre llevan la mejor moto, casi siempre ha sido así, o sea que no es nada nuevo. No es criticable que Marc esté en Ducati porque la moto sea la mejor, o sea, es así, todo el mundo, Pecco ganó con la mejor, o sea, todos han ganado con la mejor siempre, ¿vale? Si consigue esto, para mí será, pues, como he dicho muchas veces, pues, el mejor piloto de la historia. Bueno, pues seguimos con más cositas porque ahora os leo, tío. Ahora os leo, tío. Porque yo, Marc y Pecco, o sea, lo de Pecco lo tenemos bastante asumido, ¿no? Lo de la presión. Pero yo lo de Marc alucino, tío. O sea, no sé cómo puede dormir por las noches Marc cuando tiene al 90%, no sé si el 90%, pero a un porcentaje muy alto de seguidores de MotoGP señalándole a él como candidato al título claramente. O sea, es una locura. O sea, los medios, la afición, tal. No solo los medios y la afición, sino los pilotos. Obviously. Easy question, right? Marc wants it a lot. Marc will be. Yeah. I hope me. Hopefully an Aprilia. I think the red team's going to be hard to beat at this point. Marc and Pecco? My bet is for Marc. My vote is for Pecco at the moment. If I need to put something on somebody, I will put on Marc. The Ducatis are the favorite ones. I go for Marc. Myself. During that winter's test, Marc is really impressive. But, Pecco in the race, it's very fast. Everyone that is speaking about the dream team. Pecco or Marc? Is the rider with more titles in the grid, no? So I will say him. Favorite one are the red team. I'm going to have to back myself. Fingers crossed, but if I have to say someone, I will say Ducati. I have a very strong teammate. I have a very strong housemate, my brother Alex. The time will answer this question. Bueno, Acosta, madre mía, hostia. Pedro, tío, a ver, o sea, lo de Acosta es increíble, tío. O sea, ya pasa la pregunta, o sea, ya es otra de esas situaciones en las que demuestra su inconformidad al no ser él
el líder de MotoGP. Es que es así, no aguanta. O sea, Pedro Acosta no soporta no ser él el líder de MotoGP. No acepta que Pecco Bagnaia y Marc Márquez, en este caso Marc Márquez yo creo, ahora mismo sean candidatos por encima suyo. No aguanta que los medios hablen, o los canales de YouTube hablemos sobre Márquez. No lo soporta. No lo soporta. O sea, ¿habéis visto la apuesta de la gente? Que mucha gente... Las Ducati, los que han dicho las dos Ducati, joder, era como, ¿sabes? Morbidelli se ha flipado bastante, ¿no? Lo ha hecho como muy en serio, ¿no? Y Binder lo ha dicho yo, pero lo ha hecho riéndose, o sea, que sabe que no va a ser el candidato, ¿no? Pero lo de Acosta es otra demostración más, tío, de lo que ya hizo el otro día, porque yo creo que tanto Acosta como Pecco Bagnaia están en una misma línea anti-Márquez en el aspecto de rivalidad con Márquez, ¿no? Están los dos intentando noquear a Marc, ¿ok? Pedro, desde su faceta, ¿no?, mediática, que ahora vamos a hablar de eso, lo que hizo en la revuelta, pero Pecco, creo que lo ha dicho Paul Espargaró en Motorsport, en un vídeo de Motorsport también, algo que ya conocemos, es con esa calma que hace Pecco, ¿no?, de dejar hacer, dejar decir, dejar todo, ¿no? Hemos visto un test, una pretemporada, como un Pecco muy tranquilo, sin aparecer. En ningún momento ha aparecido ni en Barcelona, ni en Sepang. En Sepang hizo una vuelta rápida, eso sí, ni en Buriram. Y sus tweets siempre han sido muy... Está controlado, ya llegaremos, ¿sabes? Como diciendo, tranquilos. O sea, no hay ni una demostración desde Ducati o desde Pecco, desde el entorno de Pecco, en la que se haya hecho una declaración en plan inferioridad sobre Márquez. Ninguna, ¿sabes? Él va a lo suyo y habla, pues, ¿sabes?, en carrera y a pista, ¿no? Pero ese es el estilo de Pecco, ¿vale? Pero el estilo de Pedro ha sido uno totalmente diferente. Bueno, por cierto, Pedro ha sido así toda la pretemporada. ¿Os acordáis las fotos, no? De la presentación, que estaba siempre cabreado. O sea, Pedro es el piloto cabreado. O sea, Pedro, yo no sé qué pasa a ti, pero siempre solo ríes cuando estás con Izaskun, con las chicas de Dazón, y ya. Pero después siempre esa cara es serio. Esta foto están todos aquí un poco serios. Bueno, el más serio es él, ¿vale? Pero había aquella que había un meme, ¿no?, que no lo he encontrado, que estaban todos como riendo y él estaba ahí cabreado. Era como, ¿sabes? Era un poema, ¿no? Era la demostración total de la cara de cabreo de Pedro Acosta. Que Pedro hizo esta performance en la revuelta, que lo comentamos, que por cierto, gracias a todos por enviarme vuestra opinión. O sea, he flipado la de mensajes que me han llegado por privado, no sé, como 20 o 30, de opiniones sobre esto, y el 99,9%, a todas básicamente, han sido de aplausos al discurso de Manolo sobre Pedro Acosta, ¿vale? Yo os dije una cosa la otra vez, yo dije que esto a mí me gustaba porque, coño, nos da salsilla y nos da rivalidad, que es lo que queremos, ¿no? Pero es cierto que yo me siento identificado con Pedro Acosta en el aspecto en el que cuando tú haces algo, dices algo, en el que tocas la sensibilidad de un marquista, el marquista reacciona. Es como si te tocan a tu hijo, ¿no? Yo voy por la calle, alguien se mete con mi hijo y le salto dos hostias, ¿no? Básicamente, ¿no? Hemos llegado a esa situación en la que cualquier cosa que se diga o se haga sobre Márquez, negando su faceta, sin idolatrarlo, es motivo de hate y de insultos, ¿vale? La gente se ha pasado 10 pueblos con Acosta. Yo entiendo que te puede gustar más o menos y ahí no voy a meterme, ¿no? Porque Manolo fue súper coherente. O sea, Manolo fue un buen padre y dijo, no, chico, esto no me ha gustado, ¿no? Manolo hizo de padre, ¿no? Yo hice de aprovechado, de aficionado, que le mola la rivalidad. Y siempre me ha gustado esto, siempre lo he dicho. Sabéis que siempre me he quejado de Bagnaia y de Quartararo, los abracitos, tío, joder. Me acuerdo del vídeo que hicimos de Sepang en 2015, que yo echaba de menos esas miradas, esa rivalidad, tío. O sea, la rivalidad
yo creo que fuera de la pista también es necesaria. Dentro bueno, pues de la deportividad. O sea, yo creo que Pedro no hizo nada malo, pero sí que es cierto que estaba preparado. Esto ya, no sé si os habéis enterado, pero incluso creo que cambiaron la fecha, ¿ok? Para hablar después de Márquez. O sea, estaba todo preparado. Es más, con el consentimiento o con el acuerdo, no, con la complicidad, no decir el visto bueno tampoco, porque no creo que no es justo tampoco, con la complicidad de Dorna. Con la complicidad de Dorna. Pero aunque haya complicidad de Dorna, aunque Carmelo sabía que iba a pasar esto, aunque ellos lo prepararon para salir después de Marc y hacer esto, provocar esta tensión hacia Pedro Acosta, aunque esté preparado, es sincero lo que ha hecho Pedro. Yo, en serio, yo lo aplaudo en el aspecto en el que él no ha aceptado que Márquez sea ahora mismo centro de atención. Es que es cierto lo que está pasando, lo que insinúa Pedro, que todo el mundo hablamos de Márquez. Todo el mundo hablamos de Márquez. Y él ha querido, pues, que se hable de él. Y se ha conseguido hablar de él. ¿Os acordáis un día Jorge Martín? También, que estábamos en el Gran Premio, no sé cuál era, que hizo alguna de las suyas. El año, no me acuerdo cuál fue, tío, es que no me acuerdo ya, tío, ¿sabes? Pero en DAZN dijo, bueno, hemos conseguido que se hable de nosotros durante unos días. Ya, no sé qué hizo con Peco. No me acuerdo lo que hizo, pero consiguió que se hablase otra vez de Jorge Martín. Se ha hablado de Pedro Acosta y Pedro Acosta a lo Peco Bagnaia, pues, bueno, como Peco Bagnaia dijéramos, también está intentando ser protagonista. Yo no sé si lo va a ser o no, no tengo ni idea. Yo tengo muchas ganas de que empiece esta temporada porque quiero ver realmente cómo están las demás marcas, cómo está KTM, cómo está Aprilia, porque los datos de Aprilia han mejorado, pero los tiempos de Bezzecchi, repito, son inferiores a los tiempos que se hicieron en el Gran Premio. No es un dato comparable 100%, porque un Gran Premio, un test es diferente, pero en contra de ellos va que en un test se va más rápido, porque tiene más tiempo de puesta a punto, hay más goma en pista, solo hay goma Michelin, no hay goma Dunlop, Pirelli, perdón. O sea que va todo un poco en contra de los tiempos que se han hecho en los tests, porque no son superiores a los que se hicieron en la carrera, ¿no? Entonces, claro, la comparación que se hizo del simulacro de Márquez, que fue muy bueno, no olvidemos esto, fue comparada con Bezzecchi, ¿vale? Con Bezzecchi, ¿ok? O sea, la comparación que da el titular del estratosférico ritmo de carrera de Marc en el test es en comparación con Bezzecchi, ¿vale? O sea, claro, si vamos a estar ya en estas, a que estamos comparando con Bezzecchi, que veremos dónde está Bezzecchi, por eso digo, porque tengo muchas ganas de que esto empiece para ver dónde están los pilotos, dónde están las demás marcas después de esto, ¿no? Después de ese tope de Ducati y de ese crecimiento de las demás marcas, ¿no? Pues bueno, Pedro Acosta, no sé qué es lo que está pasando, pero sí que es cierto que KTM, perdón, está trabajando en una moto diferente, ¿ok? Bueno, ahora no se me traduce. ¿Ok? Mira, lo que ha pasado en Ducati en el Superbikes, ¿ok? Lo que ha pasado en Ducati en Superbikes, la política de Ducati, mira, para que tengamos un poco perdón, vale. La cronología de Ducati, de Superbikes. Llegó la V4 esta, o a pata negra, la similar a MotoGP, y solo iba rápido Bautista con esa moto, ¿os acordáis, no? Solo iba rápido Bautista. Y esa moto, Bautista no la ha desarrollado, porque Bautista se ha quejado del desarrollo de la moto, que ya no era para él, esa moto, aparte del peso que le han puesto, pero también se quejó del desarrollo, y esa moto se ha ido haciendo dócil, se ha ido dulcificando y ha ido un poco en la línea de la MotoGP. O sea, han hecho lo mismo en MotoGP que en Superbikes. Una moto para todos, ¿ok? Ducati ha encontrado la fórmula de hacer una moto para todos y que todos los pilotos, como hoy ha pasado pues, con Superbikes, van rápido, ¿sabes? Y eso es un poco lo que quiere hacer el KTM. Me ha flipado lo que he leído de KTM, ¿no? Con esto de... La KTM 25 ha sido diseñada para las necesidades de Binder.
Me he quedado flipado. Yo creo que este titular ha provocado una llamada de teléfono. A no ser que lo que le vaya bien a Binder también le vaya bien a Pedro Acosta, que el año pasado ya vimos lo que pasó con Pedro Acosta. Lo que diga Pedrosa, ¿vale? Ahora lo que diga Binder. Bueno. KTM haciendo de las suyas, haciendo cosas raras ya. Vamos a ver qué están haciendo en KTM para ver si realmente tanto Maverick como Bastianini van a poder ser competitivos con esta moto, porque yo lo que he leído de Binder me ha parecido de locos, ¿vale? Él y Viñales tienen estilos de conducción opuestos. Brad apuesta por el frenado, Maverick por la velocidad en las curvas. Los ingenieros deben comprometerse a ayudar a nuestros pilotos. El objetivo para Buriram, con un podio estaríamos contentos. Vamos a ver qué ha dicho Bader sobre esta moto. Ok, a ver si podemos sacar alguna conclusión de a qué piloto le puede favorecer y a qué piloto le puede perjudicar esta KTM, ¿de acuerdo? A ver, ¿dónde estamos? Sí, en parte sucedió, admite el director de Motorsport. Por cierto, KTM, ya sabéis, ¿no? El tema de la marca que se está solucionando, que al final nada, ¿vale? Todo el lío parece que está bastante controlado, ¿vale? Pero obviamente es una ilusión decir, dejemos que la moto se desvíe, se cruce correctamente y eso nos hará más rápidos. Hoy en día ya no se puede permitir el lujo de hacer que la moto se derrape en cada fase. O sea, tío, es que vamos, lo que la moto derrape, tío. El otro día lo comentamos en el canal, ¿os acordáis, no? Que Maverick decía, no, que la moto tiene que patinar Yo digo, tío, pero ¿cómo vas a diseñar una moto que patine en la entrada de la curva cuando Ducati, el tubo que tiene es que va clavada en el suelo, tío? O sea, esto me chirría un montón, ¿sabes? Pero bueno, hoy en día no se puede permitir el lujo de hacer que la moto se desprecipita sin piedad en cada fase. Desde la curva hasta el frenado, la aceleración, porque siempre significa perder tracción, ¿vale? Pero hemos dado un paso en la dirección correcta en términos de desarrollo. Brad ahora se siente más cómodo. Hemos mejorado significativamente las capacidades de curva, el frenado y la velocidad en las curvas. Y eso es exactamente lo que Brad quería. O sea, yo lo que entiendo aquí es que van a hacer que derrape menos, entiendo yo, ¿no? En la frenada, ¿no? ¿Ok? Después de 3 días, tal. Todavía es evidente, 4 pilotos expresan 4 deseos diferentes. O sea, tú fíjate el discurso de Ducati y el de KTM. Márquez y Pecco diciendo lo mismo. O sea, yo creo que la moto de Ducati es tan buena, va tan bien, que los estilos de los pilotos quedan ya en segundo plano. Al final, ¿sabes? Se notan un poco, pero no es como aquí KTM, que están volviéndose locos con 4 pilotos, con 4 estilos diferentes. O sea, han ido de Guatemala a Guatepeor. O sea, han metido 4 tíos y ya tienen 4 problemas, porque son 4 pilotos top que quieren cosas diferentes. O sea, es como una locura, ¿vale? Y en Ducati, pues bueno, todo el mundo va igual al final. O sea, Márquez, que es un tío que extremísimo, no está pidiendo nada raro en Ducati. O sea, es alucinante, tío, alucinante. Un paquete idéntico para todos no funciona. Hay que adaptar algunas pequeñas cosas a cada piloto individualmente para que pueda implementar su propio estilo de conducción. Bueno, más cosas. Maverick frena realmente temprano. O sea, esto me ha chirreado. Maverick frena temprano, tío. Yo estoy flipando, tío. Maverick frena relativamente temprano, ¿no? O sea, quiere decir que no frena tan fuerte como uno que frena fuerte, ¿de acuerdo? Lo que yo entiendo, ¿de acuerdo? Pero dicho así, parece que frena mal, ¿sabes? Pero luego tiene una increíble velocidad de curva en las curvas y lleva mucha velocidad a la siguiente recta. Maverick, si os fijáis, es un piloto que siempre tiene velocidades muy altas en la moto, ¿de acuerdo? Y esto es un poco la demostración, ¿no? Que tiene paso por curva, mucha velocidad en curva y al final, pues eso se transmite también a velocidad en recta, ¿de acuerdo? Maverick tiene la calidad de aplicar la máxima velocidad en las curvas de alta velocidad. Siempre las rápidas, fijaos los sectores rápidos, que siempre Maverick está arriba. Bueno, hasta ahora ha estado arriba siempre, ¿no? Es como consigue sus excelentes tiempos en la vuelta. Así que no tiene sentido construir una moto para Maverick que funcione mejor al frenar pero que luego tenga desventajas en las curvas. Por el contrario, Brad exprime el máximo de los últimos metros de la zona de frenado y si la parte trasera de la moto se levanta, quiere un delantero extremadamente estable para poder girar sin tener en cuenta lo que suceda atrás. O sea, le da igual
O sea, no es un tema que la moto derrape, es un tema que la moto se levante de atrás, ¿vale? ¿Ok? Brad tiene que entrar en la curva en el último minuto, en el último momento, ¿no? Es comprensible que no pueda alcanzar la velocidad perfecta de las curvas debido a un frenado extremadamente retrasado. Pues esto no es muy bueno, Brad? Hostia, tío, yo estoy flipando con esto de Binder, ¿eh? Estoy flipando. No se puede esperar que talentos tan excepcionales cambien radicalmente su estilo de conducción por el bien del constructor. Nuestros ingenieros también deben comprometerse a apoyar activamente los puntos fuertes de conducción de nuestros pilotos, ¿vale? Acabamos. Si tuviéramos un piloto en el podio estaríamos muy contentos. Bueno, pues esto es KTM intentando hacer motos para todos, para Maverick, para Bastianini y para Acosta y para Brad Binder. Así que veremos qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, sabéis que la alegría de la huerta han sido las Aprilia de momento. Esperemos que saque la cabeza a las Ducati, sobre todo la de Pecco y la de Marc. Ya Marc la vimos, a Pecco no lo vimos, pero la realidad, queremos ver la realidad, porque ahora mismo es un sueño para Aprilia tener esa moto que tanto ha mejorado y sobre todo un zasca que nos ha dado a todos. Yo creo que es justo decirlo así. Bezzecchi, porque claro, todo el mundo decía, va a flipar con la Aprilia, porque claro, estaba la 22, se fue a la 23, sufrió, bueno, hizo un podio en Jerez, pero sufrió con la 23, y la gente dice, bueno, pues irá a Aprilia y sufrirá, ¿sí o no? Pues claro, más que eso, de momento, el tío ha hecho el trabajo a Jorge Martín, que está esperando en candeletas esta moto, Jorge Martín, que ya la anotó buena esta moto, por eso se cayó, porque quiso ya demostrar velocidad Jorge Martín, ¿ok? Y ansiosos por ver esta Aprilia, chicos, ansiosos. Pues bueno, veremos qué pasa con Yamaha, en Quartararo también. La mejora yo creo que ha sido menos de lo que pareció para mí. Realmente fue mejor en Sepang, fue peor en Buriram, circuito más stop and go. Y veremos qué es lo que pasa con toda la plana mayor de Yamaha, que sabéis que pues bueno, tiene también 4 motos iguales y este año pues han hecho esa apuesta, ¿vale? Y para acabar, como no, la Hondita, que por cierto está ya poniendo más vídeos en Instagram. Mira cómo suena, tío. Es otro motor. Es otro motor, tío, no me jodas. Es otro motor, tío. No, es que estoy flipando cómo suena esa moto. Bueno, pues Alex, encantado con la Honda, quiere hacer 4 wheelcars. Bueno, este titular, tío, a mí me chifla, ¿vale? Faltaba alguien que ordenase la situación, los clics concretos, y al final, pues no sé si ha sido eso, pero ha coincidido que ha llegado este tío y ha puesto ahí orden. Hicimos un vídeo todos firmes y esta moto, pues él dice que es buena, Albesiano dice que es buena, la moto empieza a mejorar y parece que todo va viento en popa. Otro de los pilotos destacados fue Joan Mir, que está encantado con su Honda. Esta vez sí, después de ya 3 años, el tercer año con la moto, está ya más contento. Y veremos, mira, este es el carenado que no va a usar Honda, que este es Luca Marini, ¿ok? Y a ver cómo van estas Honditas también. Por cierto, Ogura y Raúl Fernández, este es Raúl, este es Ogura, bien, hay un vídeo de autobús de MotoGP que estaba Rins flipando. Bueno, Rins, por cierto, con todos mis respetos a Rins, ya hay algún comentario de Yamaha que como que tiene que volver a coger la confianza, como que Rins, después de lo que ha pasado obviamente con la edad que tiene y todo, pues bueno, está en una situación complicada. Pero Rins flipaba con Ogura, diciendo, tío, pero el primer día yo estaba flipando en el shakedown. Pero ¿dónde sale este tío? O sea, se le metió un churro el primer día a Rins, que Rins se quedó flipado, y Marc le ha dicho, chico, que los jóvenes vienen apretando. Marc, esto de los jóvenes lo ha dicho ya muchas veces, que los jóvenes vienen apretando, lo ha dicho ya muchas veces, Y luego Raúl, he visto la caída que yo no la había visto, tío, me he quedado flipado, La caída que tuvo en el test, tío. Mira qué hostia, tío. Tela,
O sea, la caída de Raúl, mira. Qué miedo, ¿eh? Qué miedo, tío. Así que nada, chicos, Acosta está desmelenado y es cierto que le va a costar convencer a la gente porque, mira, ayer hice un vídeo, no, Nico Abad hizo un vídeo, no sé qué día fue, el jueves, como nosotros, no, el viernes, y nosotros hicimos el vídeo sobre Márquez, la portada y tal, y Nico puso en portada a Pedro. No funciona. O sea, las portadas con Pedro, no sé si os habéis fijado, pero ni las portadas de YouTube, ni las Reels ni nada, con Pedro funciona. Ha tenido que hacer esa bomba a Costa para que se hable de él, tío. Yo, en serio, cuando hacemos vídeos de portadas de KTM y Acosta, la gente no entra. Y a Nico le pasó el otro día, le puso esto, bueno, entró menos que de costumbre, para ser el canal de Nico eran bastantes pocas visitas. Pero es así, tío, ha tenido que liarla, ha tenido que incendiar las redes con esa... ¿Quién más está candidatos españoles? Está Márquez, ¿no? Como siempre. Con Marc tiene... Claro, Marc sí que... Es que es duro el tiburón, ¿eh? Le digo Marc Márquez y dice, ¿quién? Claro, a ti. Qué cara. Ha tenido que reventar las redes para que se hable de él, pero mal, básicamente, porque hay gente que lo está animando, yo lo animo en ese aspecto, porque a mí me ha gustado, ¿sabes? Es una puesta en escena preparada, ya os lo he dicho antes, está preparado esto, por dentro lo piensa, pero ha ido, vamos a liarla y que se hable, ¿sabes? Y lo ha conseguido, pero obviamente ha ganado más hate que no, aplausos sobre esta faceta. Y yo repito, ha sido por ser contra Márquez. Esto lo hubiese hecho contra Bañaya o contra cualquier otro piloto y todo el mundo lo hubiese aplaudido. Es que es así. Pero lo ha hecho contra Márquez, o si este caso hubiese sido con Rossi, toda la gente de Rossi se lo hubiese tirado encima igualmente, ¿sabes? Pero sí que es cierto que la sensibilidad que hay con Márquez y con Valentino va a costar que lleguemos a eso otra vez, en motociclismo, O sea, la gente, repito, es como si vas por la calle y se te venden con tu hijo, que saltas, ¿no? Si alguien dice algo con Marc, lo que sea, ya la gente salta a insultar y a faltar. O sea, yo lo sé porque vamos, los análisis que he hecho yo aquí de Márquez, del estilo y todo, me ha costado a mí mucho hate, pero me siento identificado en este aspecto con Pedro porque le ha pasado a él lo mismo. Yo creo que ha sido, te digo, una cosa más de coña, pero que en el fondo sí que lo piensa, pero que si no hubiese sido por la atención, por querer captar la atención, no lo hubiese hecho. Y luego otra cosa, que he dicho al principio del vídeo, que lo dijo Roberto Montijo de Motor Pasión, aquí en el canal, en su medio, perdón. Estaba hecho lo de Ducati. O sea, estaba hecho. Estaban esperando que cayese KTM para subirse en Ducati. Estaban esperando que cayese KTM para subirse en Ducati. Pedro tenía la Ducati asegurada. Ok, eso es información ya casi... Podéis cogerla ya por buena. Lo dijo Roberto en su día, a mí me ha llegado también. O sea que ya podéis coger esa noticia. Tenía ya el asiento de Ducati calentito. O sea, se le ha escapado la Ducati por los pelos a Pedro Acosta, mientras Aldeguer está flipando con la Ducati, que por cierto Aldeguer también en Buriram desapareció. Veremos cómo va Aldeguer, que desapareció en Buriram, ¿vale? Y veremos también de Gian Antonio, aquí el momento de Gian Antonio de la caída. El momento de la caída de Gian Antonio. Bueno, el momento de que hizo el wheelie y luego se cayó en esta misma acción, que esto fue ya después de hacer la primera sesión con la GP25, que estaba encantado, por cierto. Estaba encantado con la GP25, o sea, hizo 58.5 con neumáticos usados. Estaba muy contento, pero se lesionó el chaval. Así que nada, chicos, estamos ya en modo previo y mañana más información. Esperemos neumáticos, esperemos declaraciones. Ahora los pilotos pues viajarán, irán hablando a los medios. Cuando se encuentren a alguien en el aeropuerto, pues le harán una pregunta, irán poniendo noticias. Y ya sí, el miércoles ya habrá declaraciones porque llegan al box.
la gente le pregunta y tal. El jueves ya habrá la rueda de prensa y veremos si se cumple eso que se está diciendo sobre esa rueda de prensa de Marc Márquez con Pedro Acosta al lado, que según me han contado, eso también estaba previsto, ¿sabes? Que no sé si va a ser, a mí me cuentan eso, pero habrá que esperar si va a pasar o no, de esa rueda de prensa para ya captar la atención, ¿no? Ya, el paripé de Dorna, ¿no? Que no, sin límites, para ver esas declaraciones de Márquez con Acosta, que yo os adelanto que Márquez se la suda, o sea, esto me da igual, Márquez ya está, después de lo de Rossi, ya esto como, bueno, estos son las migajas, ¿sabes? Después de lo de Valentino Rossi, es que tú coges esto de Pedro Acosta, lo ves, ¿no? Y tú te pones el vídeo de Sepan 15 o te pones el de Respect My Opinion de Jorge Lorenzo con Rossi y dices, tío, no, os falta mucho, tío. A Pedro y Marc os falta mucho. Y Márquez ya está de vuelta. O sea, que Márquez ya ha pasado por ahí y lo que no va a hacer es otra vez enredarse con un piloto a buscar alguna rivalidad que no... Dirá, bueno, sí, el chaval... Yo creo que Márquez va a pasar de esto y ya está de vuelta y no quiere líos. Márquez está aquí para ganar, para convencer, para gustar, para que le aplaudan y no quiere más pitos y no quiere nada más, ¿de acuerdo? Así que veremos qué repercusión tiene esto en Pedro, porque si le sale bien, lo peta, pero si te come la tostada, esto es abucheo total. Así que Pedro, muy seguro de sí mismo, y veremos en el Gran Premio hasta dónde es capaz de llegar con esta KTM multi-setup de KTM, y a ver qué consigue hacer KTM intentando hacer 4 motos tan exclusivas para sus 4 pilotos tan exclusivos. Pues nada, chicos, hasta aquí el speech de hoy y vamos ya con el chat en 3, 2, 1, ya. Hostia, estoy frito de la boca, tío. Tengo la boca seca, tío. No tengo agua. ¿Qué va? Acosta, ya te enteras quién es Marc. Vídeo del 15. La gente se queja de que todos son amigos de MotoGP y eso no engancha a alguien. Mete algo de salseo. Mira, gracias Vicente, Alejandro Vicente, gracias. Todo el mundo quejándose de que se ha pasado, en fin. Sí, es verdad. No. Pero esto ha pasado porque es Marc, ¿eh? Yo creo que si hubiese pasado entre Pecco y otro, la gente, mira, ¿sabes? Pero ha pasado porque es Marc. ¿Vale? Pero bueno. Y porque está celoso, tío, porque, joder, es que nadie habla de Acosta, tío. Pues que, y no ahora, ¿eh? El año pasado tampoco, ¿eh? El que más habla de Acosta es Paul, ¿sabes? Que todo el día habla de Acosta, ¿sabes? Pero no se habla mucho de Acosta en los medios, ¿eh? Hombre, si comparas con Marc, incluso con Pecco, hostia. Creo que a Pedro se le ha subido la cabeza para hablar de Marc, deberías ganar algún título en MotoGP. Un momento, ¿eh?
Hola, Luis, ¿puedes decir lo que opina Burillo? Bueno, Burillo dice que no le ha gustado lo de Pedro Acosta porque dice que no está bien, bueno, no sé. Tampoco lo he entendido mucho. Yo no me esperaba que Burillo esto no le gustase. Yo pensaba que le iba a gustar, porque a veces se queja de que alguien alguien alaba al piloto, luego si lo criticas también se queja. O sea, Peco a veces alaba a Márquez, ya está perdido porque alaba a Márquez. Lo criticas y tampoco, o sea, no sé, ¿sabes? Es como a veces me cuesta entenderlo, ¿no? ¿Vale? Y bueno. Pero Manolo no lo ha hecho porque sea Márquez. Hay mucha gente que está quejando es porque es Márquez, pero Manolo no por eso. Manolo tiene su argumento es más serio, ¿vale? Dijéramos. Pero yo pensaba que le iba a aplaudir, ¿sabes? Acosta, si lo escuchas, cortes de 30 segundos como máximo. Una entrevista larga carga bastante. Luis, ¿crees que Viñales pueda ganar en algunas de las carreras? Yo creo que sí, tío. Yo creo que KTM al final un día suena la flauta, tío. Creo que sí. Igual no este año, pero el que viene, ¿sabes? Tengo ganas de ver la clasificación, si está más comprimida o no, tío, ¿sabes? Si hay más igualdad. O sea, no solo las Ducati, porque el año pasado, porque muchas veces había remontadas de Márquez, bueno, pero es que, claro, la diferencia entre las Ducati y el resto era enorme, había 20 segundos, tío, las carreras largas, 20 segundos, tío. Si tú tienes un gap de 20 segundos con la segunda marca y sales el 14, pues que te da igual, vas a acabar top 4 seguro, ¿sabes? O sea, la remontada es como, da igual si lo haces en 10 vueltas o en 20, vas a llegar igual, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, que las remontadas serán para Ducati, los que van rápido Ducati, Márquez y los otros dos, incluso Di Giannantonio también remontó muchas veces, pero era como decir, bueno, es que una vez llegas al top 4, tío, las otras, bueno, al top 4, al top 8, es que te van molestando las otras, ¿sabes? Incluso los tiempos de Marc en la remontada nosotros los mirábamos y eran constantes, o sea, eran igual, pim, pam, y los demás iban bajando hasta un segundo y pico del ritmo de carrera, llegaban a bajar un segundo y medio de ritmo las otras marcas, mientras las Ducati las mantenían, ¿sabes? O sea, era una locura, ¿sabes? Entonces eso, el año pasado desvirtuó bastante la carrera, sobre todo la carrera larga. Y este año, si va más igualados, eso será mejor. ¿Por qué? Porque vas a penalizar mucho más la salida. Si las Ducati el año pasado, tanto Pecco, Marco como Jorge, daba igual salir en primera o segunda fila, es que daba igual. Se ponían ya delante en nada, ¿sabes? Pero quizá tenían el problema de ir delante uno de otro por el neumático, si se ponía primero Pecco o después Jorge, ¿no? Pero eso pasaba ya cuando llegaba al segundo, ¿sabes? Pero adelantando a los demás era muy fácil para las Ducati este año. Que no ha sido siempre así. Yo me acuerdo el 22, en el 22 que Pecco se cayó en Motegi, creo que se cayó en Motegi, que le costaba salir del grupo nutrido, ¿sabes? Que estaba Quartararo no estaba tan mal en aquella época, ¿sabes? Venía a ser campeón del mundo Quartararo. Le costaba salir del grupo, ¿sabes? Y este año las Ducati era como, bueno, apartar todos, que, ¿sabes? Era como muy superior Ducati este año, ¿vale? Encima las 23 eran difíciles y estaban encima atrás, o sea que era como 3 motos, ¿sabes? Arriba. Las 3 primeras y luego un gap muy grande las otras. Bueno, ya está aquí Mateo. Ya está Mateo. Hostia. Mateo, antipeco. Es un tío curioso, Mateo, este, ¿eh? KTM y Aprilia estaban al mismo nivel. Sí, al mismo nivel.
Sobre todo el 23 también, ¿eh? Madre mía. Pecco y Mark empiezan con la misma moto, con la misma electrónica y mismas mejoras. Tengo la duda de la diferencia entre sus dos motos por la configuración personal, no por Ducati. Empiezan igual y van a incrementar. O sea, esto va a ser guay, ¿eh? ¿Vale, Oscar? Van a empezar igual, con el mismo pack, y van a ir introduciendo cosas, poco a poco. ¿Sabes? O sea, veremos quién introduce más cosas y quién introduce menos. De momento parten igual, ¿ok? Y luego otra cosa importante, el motor 25 era más flojo, o sea, era más potente, era más dócil, dijéramos, ¿vale? Pero era más agresivo el 24. O sea, el motor 25 lo que hacía era facilitar aún más el pilotaje. Si se cuadraba, ¿eh? No se cuadró por el freno, porque el freno motor no iba bien, pero por lo otro era mejor la moto. O sea, era un paso adelante, si se hubiese cuadrado, en hacer la moto más fácil todavía, ¿sabes? O sea, es como la Ducati Superbikes, ¿no? Cada vez son más fáciles. Las Ducati de MotoGP también, ¿no? Cada vez son más fáciles. Pues el objetivo del 25 era ser aún más fácil, ¿vale? O sea, yo te digo una cosa, ¿eh? Yo creo que, bueno, esto no vais a comprar, pero yo creo que le das a Márquez, creo, ¿eh? Me apostaría lo que quieras. Le das a Márquez la 23 con el Whole Shot 24 y la 24 y yo no sé cuál cogería, ¿eh? Porque la 23 tiene más agarre que la 24. O sea, la 23 estaba más diseñada para parar y acelerar, ¿vale? Para que entendamos. Y la 24 estaba más preparada para soltar el freno en la curva y que la moto girase sola. Esa es la diferencia de la 23 y la 24, ¿vale? Y aparte la 24 tenía más whole shot y al tener ese paso por curva más rápido, corría más también y el motor era más aprovechable, ¿no? Esa es la diferencia entre la 23 y la 24. Entonces, el pilotaje de Mark es más ameno, es más cercano a la 23 que a la 24. O sea, yo creo que si a Mark le pones la 23 con más agarre, que es parar y darle al mango y que la moto tenga agarre, que es lo que quería Mark siempre, y le metes el whole shot 24 que tiene un poco más de penaliza menos con el wheelie, o sea, ¿vale? Yo no sé hasta qué punto cogería una. Luego, ¿qué pasa? Que la 24 es más fácil de llevar y va más descansado. Quizá diga, no, que con esta me voy a morir y cojo la 24. Pero no tengo tan claro yo esto, ¿eh? No tengo tan claro, ¿eh? Tampoco podemos saber porque ya eso ha desaparecido, pero... Luis, ¿crees que el mantener Ducati y el mismo motor KTM Aprilia se acercará más? Sí, sí. Al menos a las 24, a las 24.0, ¿vale? Veremos ahora qué es lo que evolucionan, ¿vale? Con los Gatches 25 sobre la 24. Hostia, bueno. Hay alguno que os cuesta mucho, ¿eh? Entender las cosas, pero bueno, entenderme, lo que explico me refiero. Bueno, chicos, el chat está ahora parado, así que... Mateo, no, paso de ti, Mateo. Dices chorradas todo el día, ¿vale? Básicamente, o sea que no te voy a leer más mensajes, Mateo. No pongas más mensajes que no te los voy a leer, ¿vale? Porque son resultadismo, ¿no? Los puntos de una son los puntos de la otra. Pues no. Esto no es atletismo, tío. No, la porra la haremos en vivo, ¿eh? Tengo porra este año, ¿eh? O sea, tengo porra, ¿eh? Este año vamos a hacer porra aquí oficial, ¿eh? La tengo por aquí. ¿Dónde está, tío?
Bueno, ya la pondré, ¿vale? Ahora no puedo. Porque está en demo, ¿sabes? ¿Vale? Ya os la pondré, ¿vale? Pero bueno, tenemos porra aquí, la estamos diseñando todavía. No está acabada, ¿ok? Esto no es real, ¿vale? Todavía es una demo, ¿vale? Pero la tendremos activa. La semana que viene estará activa para el Gran Premio, ¿vale? O sea, falta acabar de poner todo bien, el Gran Premio y todo. Y aquí iremos la clasificación y será una clasificación para pasarlo bien, no es para apostar. Es solo para ir viendo quién acierta y ya está. Más que nada para crear el ambientillo de la porra, ¿vale? Ya lo dije, tío, Tony Machado. Ya lo dije donde compro los polos, tío. Ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Bueno, chicos, vamos a acabar aquí, ¿vale? Y mañana más, ¿vale, chicos? Así que voy a acabar con... Mira, a Mateo no le veo los mensajes porque es muy pesado, pero solo ha puesto uno antes por ahí que le voy a hacer caso, ¿vale? Y vamos a acabar el vídeo. Vamos a acabar el vídeo con la canción de Mar, ¿vale, chicos? O sea que hasta aquí el vídeo, tíos, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Espero que voy a ver el chat ahora, chicos, y espero que pongáis en el chat iconos de música o de fiesta, ¿vale? Para escuchar los últimos minutos del directo con la canción de Juanjo Talamantes de Mar Márquez. Nos vemos mañana aquí en directo. ¡Chao! Se encienden los motores, los pilotos preparados están, se toma la salida a gran velocidad. En cada tramo del circuito, el peligro está por donde van. En cada curva hay que apurar, pero hay un piloto que sobresale de todos, siempre rinde al máximo, nadie le puede parar. Marc Márquez es un campeón, es una gran leyenda, no tiene rival. Marc Márquez es el más veloz, nunca se da por vencido, es el rey del motor. Salvando las caídas, arriesgando más en cada sector, es pura sintonía, su aceleración.